Hermanos, un bendecido martes 17 de enero para todos ustedes, martes de la segunda semana de este tiempo ordinario. Bendito sea Dios que aquí nos encontramos una vez más. Nos da la posibilidad el Señor, ustedes y yo, de encontrarnos alrededor de la palabra de que es palabra viva. Qué bueno que cada día tenemos una palabra que nos corrige muchas veces, una palabra que nos alienta, una palabra que nos conforta, una palabra de bendición. Una palabra que muchas veces es palabra de sanación, de liberación interior de cada uno de nosotros. Démosle gracias a Dios por el don misericordioso de su santa palabra. Vamos a disponernos, vamos a escuchar la palabra, la vamos a meditar. No sin antes recordar el santo del día. Hoy, un santo que yo aprendí a querer mucho, sobre todo cuando estuve en mi experiencia de formación en Roma, cuando leí un poco su vida, la vida de Antonio, porque estamos celebrando hoy a San Antonio del Desierto, a San Antonio Abad, que ojo, no hay que confundirlo con San Antonio de Padua, que son dos santos diferentes, dos personas diferentes. San Antonio Abad, San Antonio padre del monaquismo egipcio sobre todo, pues es un hombre que un día pasa por la iglesia y escucha en el sermón ese texto maravilloso donde Jesús le dice al joven rico: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y luego vente conmigo. Y él, en ese anhelo de buscar la perfección, después de que murieron sus padres, él tiene una hermana, la deja encargada en manos de unas mujeres santas, y él decide irse al desierto a construir toda una vida espiritual y se vuelve el modelo de vida espiritual y modelo de vida de religiosa, de alejarse para tener esa vida de perfección para muchas generaciones de religiosos, de monjes que seguirán este camino. Nos encomendamos a San Antonio Abad, San Antonio del Desierto. Pidámosle al Señor la luz de su Santo Espíritu, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Jesús, que tu Santo Espíritu nos acompañe en todas nuestras acciones de este día, que tu Santo Espíritu acompañe nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, que tu Santo Espíritu nos guíe por el camino de la santidad, del bien, aleje de nosotros todo mal deseo, mal pensamiento, mala palabra, mal camino, y que sobre todo desde tu palabra nos ayudes a construir nuestro camino de salvación. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, vamos a la palabra. Toma tu palabra, toma tu Biblia, toma el texto de donde sigues, o toma apuntes del texto para que lo medites también hoy con calma. Aquí son apenas unos cuantos minutos, pero de pronto tú le puedes dedicar un tiempo más a meditarlo y vas a ver que en todo siempre el Señor, porque la palabra siempre es nueva, el Señor siempre te va a decir algo. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos del 23 al 28. San Marcos, capítulo 2, versículos del 23 al 28. Sucedió que un sábado Jesús atravesaba un sembrado, y sus discípulos, mientras caminaban, iban arrancando espigas. Los fariseos le preguntan: mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Él les responde: ¿no han leído nunca lo que hizo David cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar? Comió de los panes de la proposición que solo le están permitido comer a los sacerdotes, y se los dio también a los que estaban con él. Y les decía: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, van creciendo poco a poco las controversias con los maestros de la ley, llámese fariseos, escribas, saduceos, que esos son como los grupos religiosos que forman el Sanedrín. Lo que empezó como un mal pensamiento hacia Jesús cuando sanó el paralítico, que después ya se convirtió en una crítica cuando Jesús entra a la casa de Leví, que después empiezan a ponerlo a prueba. Ayer lo escuchábamos con el tema del ayuno. Pues hoy ya entra en una fase, una etapa mucho más fuerte, porque aquí entra digamos que uno de los ejes centrales de la ley, que es el cumplimiento del sábado.
recordar que el sábado tiene tanta importancia para los judíos en razón de que ellos recuerdan que según el Génesis, el séptimo día descansó el Señor, el sábado. Por eso es tan sagrado. Pero lamentablemente con el paso de los tiempos, tantas tradiciones humanas, tantas leyes humanas que van derivando del sábado y de tantas instituciones como los mandamientos de Moisés, como la ley de Moisés, van haciendo que esto degenere en un legalismo humano sin sentido. Es que llegó un momento en que el sábado había una ley que decía que no se podía caminar más de 12 pasos, o sea, una cuestión invivible, porque imagínense nomás las personas que vivían lejos, cómo hacían para venir hasta el templo en 12 pasos y después para devolverse. Entonces Jesús lo que aboga es por esto, cómo hay que darle primacía a la persona antes que a las leyes. O sea, no puede estar la persona al servicio de las leyes, sino las leyes al servicio de la persona. Y eso es una enseñanza muy puntual en todos los aspectos. Tantas leyes civiles que tenemos a veces tan injustas, porque están al servicio de ellas mismas y con intereses a veces incluso viciados, y no con el objetivo del bien común que es la sociedad, que es el bien de la persona. Jesús nos enseña a nosotros a nivel de la fe que nuestras normas, que nuestras leyes en la iglesia tienen que ser para consolidar un mínimo de estructura para un máximo de vivencia de la fe. No al contrario, un máximo de estructura, leyes, mandamientos, normas, para no poderla vivir como le pasaba a Israel, sino al contrario, están los mandamientos, están algunas normas en la iglesia que nos ayuden a crecer en la fe, y así es como tenemos que vivirla nosotros. A todos ustedes los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.